Hola, buenas tardes. Estamos hoy día con un tema tremendamente importante y básico para la confección de bolsos. Y es que hoy día vamos a aprender cómo de elementos que sean absolutamente bidimensionales, es decir, planos, podemos obtener un objeto que sea tridimensional, es decir, que tenga una forma tridimensional y que obviamente podamos meter cosas porque esa es la función de un bolso, ¿no? Vamos a aprender qué cosas. Tres son nuestros objetivos de hoy día. Uno, que podamos entender qué piezas hacen que un bolso pueda tener esta forma tridimensional, qué elementos componen y cómo se ensamblan para que nosotros finalmente podamos obtener un bolso. Segundo, vamos a aprender a ver las piezas que conforman este bolso, es decir, cómo se estructuran, qué formas tienen para que puedan encajar y puedan formar este bolso. Y tercero, vamos a aprender a ver cuántas de esas piezas son necesarias para elaborar un bolso en cada forma, en cada estilo y en cada material. Así que vamos a empezar. Primero, contarles que este es un bolso, este es un prototipo. Un prototipo se llama cuando es un bolso que uno prueba, no lo hace necesariamente con los materiales finales, pero la intención de esto es que uno pueda entender que todas las piezas confluyen, es decir, lo que les decía hace un momento, que encajan. Entonces se hace un prototipo, que este por ejemplo no está hecho en cuero, está hecho en poliuretano, y es para entender que todo funciona perfectamente, es decir, que uno puede abrir el bolso, saber cómo funciona por dentro, este tiene un tiro, y a la vez saber que el cierre está perfecto donde tiene que estar, cerrar, que el bolso va a tener, por ejemplo, estas que son las pestañas que van a permitir que el bolso tenga un tiro, además de este tiro corto. Saber que esto, por ejemplo, este tiro corto se levanta y es usable, entra una mano y con eso vamos a poder saber que es útil, que tiene una capacidad de utilitarismo dentro de la estética que tiene un bolso. La estética normalmente viene después, lo más importante es estructurarlo y saber cómo funciona, ¿sí? Así que a ver, quiero mostrarles primero este bolso y vamos a irle dando los nombres que luego vamos a poner en los moldes y ustedes me van a acompañar a nombrar cada uno de los moldes. Entonces, nuestro objetivo 1 es entender cómo funciona. Una cartera funciona básicamente ¿con qué? Con dos cuerpos. Siempre hay un cuerpo delantero y un cuerpo de atrás. Este a veces se llama espalda y este delantero, pero son dos cuerpos, uno frontal y uno de la parte de atrás. Otra cosa que tienen normalmente las carteras son lo que se llaman los fuelles. Los fuelles son los que acompañan los costados, que dan volumen a una cartera. Hay un fuelle y hay otro fuelle. Siempre una cartera, si tiene fuelle, es decir, si tiene volumen, va a tener dos fuelles. La tercera cosa que es importante es que una cartera siempre va a tener una base. Muchas veces la base puede ser una sola pieza que va con los fuelles, pero muchas veces el material, la dureza, la resistencia es distinta, por lo tanto una base se separa de los moldes que son de los fuelles, ¿sí? Y normalmente también, no siempre, una cartera tiene una tapa. Esta cartera pues tiene una tapa, como pueden verla, y es la que da el cierre final a la cartera. También una cartera siempre tiene una forma de donde uno se va a agarrar, salvo que sea una cartera de fiesta, que muchas veces las mujeres las llevan acá. Pero hoy día les diría que casi todas las carteras, incluyendo las de fiesta, van a tener siempre un agarrador o dos. En este caso, estamos viendo que tiene un agarrador y tenemos también una correa que es extraíble y que va a servir para tenerla para la comodidad del bolso, ¿no? Y eso también hoy día es lo más usual, porque las mujeres tienen una vida mucho más rápida, y eso significa que necesitan amoldar sus tiempos, la conveniencia, no solamente la estética para un bolso, ¿sí? Así que esas son las piezas fundamentales de un bolso. Y también normalmente cuando decidimos que una cartera va a tener un tiro largo, necesitamos crear estas que son las pestañas, que normalmente tienen lo que se llama una argolla en forma de D. Esta, o media luna, es la que siempre va a permitir que uno pueda asir esta cartera a una correa, por ejemplo, más larga. Así que ese es lo más importante, y van a poder encontrar a continuación en los detalles de esta grabación
todas las partes que componen una cartera, ¿sí? Segundo, ahora es importante, cuando hablamos de una tapa, por ejemplo, vamos a empezar por la tapa en este caso. Si hablamos de la tapa, olvídense de la parte estética. Esta parte central, por ahora la vamos a obviar porque es una parte estética, aunque la vamos a ver en los moldes. Pero si hablamos de la tapa, que es básicamente esta forma media triangular, vamos a decir que son ¿cuántas partes? Mucha gente me va a decir que es una, por supuesto que es una parte, pero siempre tienen que recordar que la tapa siempre va a tener un forro. ¿Por qué? Porque eso es lo visible cuando uno abre la cartera. Entonces, si hablamos de tapa, normalmente son dos piezas. La frontal, que es un material que es cuero, y la interior, que es un material que es tipo forro, que es mucho más suave. Importante es también pensar que cuando hablamos de carteras estructuradas, como es esta, que es una cartera que, se dan cuenta, es como un ladrillo. Es una cartera que tiene una forma predeterminada. No se va a ir amoldando de acuerdo a las cosas que las personas pongan. No, es una cartera que ya tiene una forma predefinida. Cuando las carteras son estructuradas, tienen que tener un material interno que refuerce al material exterior y al forro para que le dé esa estructura y esa firmeza a las bolsas. En este caso vamos a decir que esta tapa tiene un material frontal, un material interior que le da esa fortaleza y un forro que es el que permite que uno pueda mirar por dentro. En el caso de los cuerpos, pues lo mismo. ¿Cuántos cuerpos tenemos? En este caso, la pieza delantera y la pieza trasera son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque es la pestaña la que interviene y modifica la espalda, pero las piezas tal como son exactamente iguales, la espalda y el frontis. Estas piezas, a la vez como también es un bolso estructurado, tienen también este material interior para reforzar y darle esa rigidez al bolso, tanto la pieza frontal como la pieza de la espalda. Entonces, en este caso vamos a tener dos piezas a forma de cuerpo, dos piezas a la vez que son interiores, porque es una y dos, y también dos forros, porque va uno en la delantera y otro en la espalda, ¿sí? Entonces piensen ya que, por ejemplo, si hablamos de cuerpos, no hablamos de dos, hablamos de 6 piezas del cuerpo, ¿sí? Y ahora vamos a pasar a los fuelles. Los fuelles son estas piezas que les decía que son las que dan volumen a un bolso. Estas piezas normalmente son las que son un poco más flexibles. ¿Por qué? Porque permiten que si uno tiene pocas cosas no esté tan amplificada la bolsa, más bien sean más flexibles. En este caso, por ejemplo, los fuelles no tienen un material interior. Entonces tenemos un fuelle, que es el fuelle en este caso derecho, y el fuelle izquierdo. Pero estos sí tienen el forro. Entonces vamos a contar como un fuelle, dos fuelles, pero si contamos forros, contamos también 1 y 2 forros. Es decir, que tenemos 4 piezas cortadas de los fuelles. Ahora bien, hablemos de la base. La base, que es esta pieza pequeña, lo mismo, es una pieza que tiene un material exterior, tiene definitivamente un material interior, porque inclusive este material muchas veces es mucho más duro que el material que utilizamos para dar firmeza a los cuerpos y a la tapa. Entonces piensen que la base es un material que va a tener el material exterior, el material interior y también a la vez el forro, porque adentro se replica exactamente lo que tenemos afuera. Entonces tenemos igual, para una base tenemos material exterior, el material intermedio y el forro, que es el material interno que va a permitir que la bolsa se pueda estructurar también por dentro, ¿sí? Y si hablamos del mango, por ejemplo, este mango, ustedes me dirán también, ¿es una sola pieza? Pues no, porque esta a la vez en el revés tiene que tener igual un material visible y fácil, manejable, suave, para que las personas puedan asir el bolso con las manos. Entonces, esta pieza, por ejemplo, igual tiene un material por encima y un material por debajo. Normalmente es el mismo material que se repite tanto arriba como abajo. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de la manija, estamos hablando que tenemos 2 piezas para hacer la manija, ¿sí? Y finalmente estamos hablando de estas pestañas que les contaba, que es las que sujetan las medias lunas. Pues estas piezas, ya sea que vayan por dentro del bolso o visibles como en este caso, también van a ser 2, 1 y 2, ¿sí? Así que ya sabemos más o menos cuántas son las piezas que van en un bolso.
Y ahora vamos a irnos a los moldes. Quiero mostrarles acá todas las piezas que ya tengo acá y quiero mostrarles cómo se identifican. Esta, por ejemplo, es la pieza que va a ser al cuerpo. ¿Por qué? Porque es una pieza que tiene la misma forma que el bolso, si ustedes se dan cuenta. Lo único que es, y no sé si la cámara alcanza a ver, mostrar, es 1 centímetro más grande que la cartera. ¿Por qué? Porque este centímetro es el material que va a ir cosido hacia adentro para poder hacer este borde suave y bonito. Hay muchas carteras que se hacen al corte, pero carteras más elaboradas siempre van a tener 1 centímetro más de tamaño en todos los lados. Arriba para unirse a la tapa y a los costados, ¿sí? Entonces, de este material vamos a nombrarlo, y aquí tenía yo por acá un marcador. Bueno, aquí está el marcador. Entonces, lo que vamos a hacer es, todas las piezas las vamos a ir nombrando para que podamos identificar cómo se hace la definición de cómo se pueden nombrar los moldes, para que después, cuando uno va a replicar, una vez que ya lo ha hecho, sepa exactamente y sean absolutamente claros los moldes para podernos guiar para nuevamente realizar un bolso, ¿vale? Entonces hemos dicho que este es el cuerpo, así que ¿cómo se van a nombrar? Se ponen, primero se pone el nombre del bolso que se va a ejecutar. En este caso este bolso se llama el bolso Tinku. ¿Por qué? Porque tiene acá unos bordados Tinkus y ese es el emblema de este bolso. Entonces se designa primero el nombre del bolso, es decir, voy a poner bolso Tinku, que ese es su nombre, y segundo, hemos dicho que el cuerpo es tanto para adelante como para atrás, ¿verdad? Entonces vamos a poner que estos son cuerpo del bolso, ¿sí? 2 puntos. En cuero, ¿cuántos materiales necesito cortar de estos? 2, ¿verdad? Porque necesito cortar el frente y la espalda. Entonces se pone cuerpo. Cuero, en este caso porque es un bolso de cuero, voy a poner una X que representa por y voy a poner 2, porque en cuero yo necesito 2 piezas. Entonces hemos dicho que necesita también 2 forros, así que vamos a poner forro también por 2. Ustedes me dirán que, ¿te acuerdan que hemos hablado que también necesita un refuerzo? Pues el refuerzo se hace en otro molde. ¿Por qué? Porque el refuerzo es algo que no lo vemos. No queremos que se vea así como es el forro o la pieza exterior. Entonces, el refuerzo siempre viene, si alcanzan a ver, 1 centímetro más pequeño arriba, abajo y a los costados. ¿Por qué? Porque esa es la pieza que como es una pieza más gruesa, no va a formar parte de la costura. Se van a unir solamente el forro con el cuero y la pieza interior va a quedar más pequeña que los otros. Entonces, para eso se hace otro molde al que también vamos a designar. Entonces, aquí también ponemos bolso Tinku y ponemos, esto es cuerpo, y ponemos cuántos refuerzos necesitamos. Refuerzo, ponemos la palabra refuerzo por 1, 2, ¿no es cierto? Por 2. Aquí yo ya he nombrado el resto de piezas para hacerlo más rápido. Por ejemplo, la tapa. Aquí ya está la tapa, que también dice bolso Tinku, tapa cuero por 1 y hemos dicho forro por 1. Lo mismo que en el cuerpo, la pieza de refuerzo es más pequeña en todos los lados, abajo, arriba y a los costados, y también dice bolso Tinku, tapa refuerzo por 1, ¿sí? Después tenemos la pieza que hace a los fuelles. ¿Se acuerdan que hemos hablado de los fuelles, que son estas piezas laterales? Igual, bolso Tinku, fuelle, cuero por 2, porque aquí tenemos 2 fuelles laterales. Y también forro que necesitamos por 2. También hemos dicho que en el caso de estos fuelles no tienen ningún refuerzo para que sea el bolso un poco más flexible. Así que solamente tenemos esta pieza. Después tenemos la base. Y la base, aquí también nos muestra que es bolso Tinku, base cuero por 1, porque es una sola pieza, y también forro por 1. Lo mismo que en el caso anterior, el refuerzo es una pieza mucho más pequeña que va adentro, y también bolso Tinku, base, refuerzo por 1. Finalmente tenemos la manija. La manija aquí está, tiene esa forma ya tiene la forma para poderla cortar. Bolso Tinku, cuero por 2, porque hemos dicho que va en la parte superior y en la parte inferior.
Finalmente, después, una más nos falta. Estas son las que hemos dicho que son las pestañas que van lateralmente y son las que sujetan las medias lunas. De estas solamente necesitamos 2 de cuero. Y finalmente tenemos el tiro, que es ya la pieza que va a hacerse de tiro. En este caso, si se fijan, es una pieza que tiene cuero, pero a la vez tiene el bordado también por dentro. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Se corta solamente una pieza de cuero y esta pieza va a abrazar por ambos costados al bordado. Entonces, es importante que aquí en nuestro molde designemos esta pieza como el tiro largo, y yo le he puesto con un asterisco que también va con un bordado también por una pieza, ¿sí? Con eso hemos concluido estos 3 objetivos que teníamos. Ya saben, cómo se estructura un bolso tridimensional, cuáles son las piezas que componen un bolso, y tercero, cómo se nombran los moldes para que luego podamos replicar con ellos y sean una guía para replicar un bolso una vez que hayamos hecho un prototipo. Así que nada, muchas gracias, y fíjense en las anotaciones para que tengan cuántos moldes se hacen y cuáles son los básicos. Después, cuando ya avancemos, vamos a ver cómo se va complicando todo esto y vamos poniendo muchos elementos que muchas veces son simplemente estéticos, pero que también tienen que formar parte de este total, de este objeto tridimensional que tiene que ser estético y funcional. Así que nos vemos pronto. Hasta luego.